Archivos Miedo. Advertencia. La siguiente historia es real. Personas sensibles, favor de no ver este video. La extraña desaparición de Dorothy Fornstein. Muchas desapariciones, además de misteriosas, están plagadas de tragedia y desesperación. El caso de Dorothy Fornstein es un crimen sin resolver. El 25 de enero de 1945, en Filadelfia, Estados Unidos, Dorothy dejó a sus hijos en la escuela y luego hizo algunas compras. Cuando regresó a su casa, al cerrar la puerta y caminar unos pasos, sintió como alguien estaba detrás de ella. El pasillo era oscuro. El desconocido saltó sobre Dorothy y ella solo alcanzó a dar un grito, pero nadie corrió en su auxilio. El desconocido empezó a golpearla con los puños y algún tipo de objeto. Dorothy cayó al suelo y se golpeó quedando inconsciente. Cuando la policía llegó, la encontraron destrozada. Había sufrido una fractura de mandíbula, tenía la nariz rota, un hombro fracturado y una fractura en la cabeza. Fue llevada de urgencia al hospital y cuando despertó, apenas pudo explicar. Alguien me llamó, no pude ver quién era. Él solo me golpeó y me golpeó. La investigación quedó en un intento de asesinato hacia Dorothy, porque el dinero y joyas estaban en su lugar. El caso se complicaba por el hecho de que no tenía enemigos. Dorothy era muy querida en su barrio. Pasaron los días y no encontraron razones para el ataque, y ningún sospechoso fue arrestado. Con el pasar del tiempo, el asunto fue olvidado por todo el mundo, a excepción de Dorothy. Ella ya no era la misma mujer. Su personalidad alegre y despreocupada se había ido y había sido reemplazada por una mujer que estaba nerviosa y molesta. Sobresaltándose con cada ruido en la casa, mandó a poner infinidad de cerraduras en las puertas y ventanas. Estaba segura de que alguien quería asesinarla. ¿Pero quién? Su esposo, el juez Jules, rara vez dejaba a su esposa e hijos solos en casa. Pero en la noche del 18 de octubre de 1950, hizo planes para asistir a un banquete político. Cuando salía de la oficina, llamó a su esposa para ver cómo estaba y le explicó que él no tenía intención de llegar a casa demasiado tarde. Dorothy respondió que todo estaba bien y bromeó con él por un momento. Finalmente parecía que volvía a ser la de antes. Dorothy le dijo entre risas a su esposo: asegúrate de extrañarme, y colgó. Alrededor de las 11:30 de la noche, Jules Fornstein volvió a su casa y encontró a sus pequeños hijos llorando y gritando. Su esposa Dorothy no estaba. Los niños lloraban porque su madre se había ido. Aunque sorprendido de que ella hubiera dejado a los niños solos en casa, pensó que tal vez había ido a visitar a algún vecino. Es por eso que comenzó a buscar a Dorothy, pero no hubo ningún rastro de ella. Por último, pidió ayuda al capitán Kelly, quien junto con un detective comenzó la búsqueda en hospitales, hoteles, morgues y demás lugares de Filadelfia. Mientras tanto, en el vecindario se comenzó también otra búsqueda, pero nadie había visto nada. Donde quiera que estuviese, Dorothy había dejado su bolso, el dinero y las llaves en su casa. Además, la puerta de su hogar estaba cerrada con llave. La única pista provino de la pequeña Marcy Fornstein, hija de Dorothy. Pero su historia era muy extraña, que los detectives pensaron que se trataba solamente de la imaginación asustada de la niña. La pequeña le dijo al capitán Kelly que se había despertado y había salido de su habitación, y fue entonces que vio a un hombre subiendo las escaleras de su casa para entrar en la alcoba de su madre. Entonces la niña miró por una rendija de la puerta de la habitación de su madre y vio a Dorothy tumbada boca abajo sobre la alfombra. Se veía muy enferma, aseguró la pequeña. Entonces describió a un hombre que usaba un sombrero y una chaqueta color marrón, con una bolsa en la cual sobresalía algo. Dicho hombre cargó a su madre y la puso sobre sus hombros. Dorothy llevaba una pijama de seda y pantuflas rojas. Marcy le preguntó al hombre qué estaba haciendo y él respondió: vuelve a dormir, pequeña. Tu mamá ha estado enferma, pero ella va a estar bien ahora. El hombre llevó a Dorothy abajo y salió por la puerta principal. La cerró detrás de él y desapareció. Marcy despertó a su hermano y esperaron juntos a su padre hasta que llegara a él a casa. La niña
le dijo a los detectives que ella nunca había visto a ese hombre antes y no tenía ni idea de quién era. Por extraño que esto sonaba, era la única explicación posible que la policía tenía sobre la desaparición de Dorothy. Nada fue perturbado en la casa, no había señales de lucha e indicios de que alguien más había estado allí. No había ni una sola huella en la casa que no le perteneciera a sus dueños. Además, los investigadores se preguntaron cómo un hombre podría haber caminado por la calle con una mujer en pijama sobre sus hombros sin que nadie se diera cuenta. Y además, ¿cómo había entrado a la casa si ésta estaba cerrada? Parecía imposible que la historia de la niña fuera cierta, y sin embargo, tenía que ser, ya que si Dorothy hubiera salido por su cuenta, ¿por qué no tomó su bolso o las llaves de su carro? Dorothy Fronstein nunca más fue vista. No había ninguna pista, ningún sospechoso, ni explicación sobre quién o qué podría habérsela llevado. Ella simplemente desapareció, sin dejar rastro. De Dorothy Fronstein solo quedaron sus últimas palabras: espero que me extrañes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que alguien pueda desaparecer sin dejar ningún rastro? Si te perturbó este video, dale like, compártelo y suscríbete a Archivos Miedo. Además, familia, creamos una nueva sección en este canal. Si has tenido alguna experiencia perturbadora que nos quieras compartir para que hagamos un video sobre ello, puedes enviárnosla a nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Archivos Miedo. Sí, Archivos Miedo. Por el momento es todo, familia. Saludos oscuros y terribles pesadillas. Dedicamos este video a Bruno Luna, Álvaro Díaz Canales, Luis Javier Chávez Albino, Lee Rivera, Juan Medallo López, Ángel Aguilar, Merari Casimiro, Emanuel López, Rigo García y en especial a Dafne Reika Navarro por ser la primera persona en comentar nuestro video anterior llamado ¿Por qué cuando veas a estos niños debes de correr? Ya que sin ustedes, Archivos Miedo no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés y esto es Archivos Miedo. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes un alma viene por nosotros. Apenas pudo explicar. Alguien me llamó. No pude ver quién era. Él solo me golpeó y me golpeó. La investigación quedó en un intento de asesinato hacia Dorothy, porque el dinero y joyas estaban en su lugar. El caso se complicaba por el hecho de que no tenía enemigos. Dorothy era muy querida en su barrio. Pasaron los días y no encontraron razones para el ataque, y ningún sospechoso fue arrestado. Con el pasar del tiempo, el asunto fue olvidado por todo el mundo, a excepción de Dorothy. Ella ya no era la misma mujer. Su personalidad alegre y despreocupada se había ido y había sido reemplazada por una mujer que estaba nerviosa y molesta. Sobresaltándose con cada ruido en la casa, mandó a poner infinidad de cerraduras en las puertas y ventanas. Estaba segura de que alguien quería asesinarla. ¿Pero quién? Su esposo, el juez Jules, rara vez dejaba a su esposa e hijos solos en casa. Pero en la noche del 18 de octubre de 1950, hizo planes para asistir a un banquete político. Cuando salía de la oficina, llamó a su esposa para ver cómo estaba y le explicó que él no tenía intención de llegar a casa demasiado tarde. Dorothy respondió que todo estaba bien y bromeó con él por un momento. Finalmente parecía que volvía a ser la de antes. Dorothy le dijo entre risas a su esposo: asegúrate de extrañarme, y colgó. Alrededor de las 11:30 de la noche, Jules Fronstein volvió a su casa y encontró a sus pequeños hijos llorando y gritando. Su esposa Dorothy no estaba. Los niños lloraban porque su madre se había ido. Aunque sorprendido de que ella hubiera dejado a los niños solos en casa, pensó que tal vez había ido a visitar a algún vecino. Es por eso que comenzó a buscar a Dorothy, pero no hubo ningún rastro de ella. Por último, pidió ayuda al capitán Kelly, quien junto con un detective comenzó la búsqueda en hospitales, hoteles, morgues y demás lugares de Filadelfia. Mientras tanto, en el vecindario se comenzó también otra búsqueda, pero nadie había visto nada. Donde quiera que estuviese, Dorothy había dejado su bolso, el dinero y las llaves en su casa. Además, la puerta de su hogar estaba cerrada con llave.
La única pista provino de la pequeña Marcy Forstein, hija de Dorothy. Pero su historia era muy extraña, que los detectives pensaron que se trataba solamente de la imaginación asustada de la niña. La pequeña le dijo al capitán Kelly que se había despertado y había salido de su habitación y fue... Archivos Miedo. Advertencia. La siguiente historia es real. Personas sensibles, favor de no ver este video. La extraña desaparición de Dorothy Forstein. Muchas desapariciones, además de misteriosas, están plagadas de tragedia y desesperación. El caso de Dorothy Forstein es un crimen sin resolver. El 25 de enero de 1945, en Filadelfia, Estados Unidos, Dorothy dejó a sus hijos en la escuela y luego hizo algunas compras. Cuando regresó a su casa, al cerrar la puerta y caminar unos pasos, sintió como alguien estaba detrás de ella. El pasillo era oscuro. El desconocido saltó sobre Dorothy y ella solo alcanzó a dar un grito, pero nadie corrió en su auxilio. El desconocido empezó a golpearla con los puños y algún tipo de objeto. Dorothy cayó al suelo y se golpeó quedando inconsciente. Cuando la policía llegó, la encontraron destrozada. Había sufrido una fractura de mandíbula, tenía la nariz rota, un hombro fracturado y una fractura en la cabeza. Fue llevada de urgencia al hospital y cuando despertó había estado allí. No había ni una sola huella en la casa que no le perteneciera a sus dueños. Además, los investigadores se preguntaron cómo un hombre podría haber caminado por la calle con una mujer en pijama sobre sus hombros sin que nadie se diera cuenta. Y además, ¿cómo había entrado a la casa si ésta estaba cerrada? Parecía imposible que la historia de la niña fuera cierta y, sin embargo, tenía que ser, ya que si Dorothy hubiera salido por su cuenta, ¿por qué no tomó su bolso o las llaves de su carro? Dorothy Forstein nunca más fue vista. No había ninguna pista, ningún sospechoso, ni explicación sobre quién o qué podría habérsela llevado. Ella simplemente desapareció, sin dejar rastro. De Dorothy Forstein solo quedaron sus últimas palabras: espero que me extrañes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que alguien pueda desaparecer sin dejar ningún rastro? Si te perturbó este video, dale like, compártelo y suscríbete a Archivos Miedo. Además, familia, creamos una nueva sección en este canal. Si has tenido alguna experiencia perturbadora que nos quieras compartir para que hagamos un video sobre ello, puedes enviárnosla a nuestra fanpage. Entonces, que vio a un hombre subiendo las escaleras de su casa para entrar en la alcoba de su madre. Entonces la niña miró por una rendija de la puerta de la habitación de su madre y vio a Dorothy tumbada boca abajo sobre la alfombra. Se veía muy enferma, aseguró la pequeña. Entonces describió a un hombre que usaba un sombrero y una chaqueta color marrón, con una bolsa en la cual sobresalía algo. Dicho hombre cargó a su madre y la puso sobre sus hombros. Dorothy llevaba una pijama de seda y pantuflas rojas. Marcy le preguntó al hombre qué estaba haciendo y él respondió: vuelve a dormir, pequeña. Tu mamá ha estado enferma, pero ella va a estar bien ahora. El hombre llevó a Dorothy abajo y salió por la puerta principal. La cerró detrás de él y desapareció. Marcy despertó a su hermano y esperaron juntos a su padre hasta que llegara a él a casa. La niña le dijo a los detectives que ella nunca había visto a ese hombre antes y no tenía ni idea de quién era. Por extraño que esto sonaba, era la única explicación posible que la policía tenía sobre la desaparición de Dorothy. Nada fue perturbado en la casa. No había señales de lucha e indicios de que alguien más había